Bueno, vamos a esperar que estemos todos. Ahora, Gonzalo, volvemos sobre los ejemplos, ¿sí? Termino esta idea y vemos el modelo que estaba bien y si es necesario a plantear otro ejemplo. Bueno, estaba en este tema de... por ahí, y también es una cosa, es una actitud por ahí medio escolar, está, bueno, sé un montón y quiero poner todo lo que puse, o mejor dicho, todo lo que sé en una respuesta. Esta cuestión de la respuesta medio baldazo, bueno, yo te tiro y acá todo lo que sé, y fíjate, puede venir porque lo que les decía antes, ¿no? Bueno, yo sé todo esto y fíjate de todo esto que está bien y lo que no lo leas, digo, pienso yo que por ahí el alumno puede pensar en eso, o puede ser que el alumno haya estudiado un montón y quiera demostrar todo lo que sabe. Pero una manera de demostrar lo que uno sabe es saber cuándo la información que estoy dando es pertinente y cuándo no. Porque si no, yo pongo todo sin poder seleccionar, ¿no? Sin saber cuando me preguntan por arbitrariedad, si contesto sobre, qué sé yo, sobre relaciones sintagmáticas, en realidad sí, puede estar dando cuenta de que yo estudié todo, pero también puede estar dando cuenta de que como no sé qué es la arbitrariedad, te contesto todo lo que sé sobre Saussure y esto mismo que decía antes, ¿no? Y fíjate, todo esto que está bien, es algo que pasa, y esto también, insisto, no tengo ni idea cómo van a ser las consignas de parcial, pero por las dudas, porque me ha traído problemas y me parece que no hay margen para discusión en este punto, ¿no? Tenemos que analizar un texto, en la segunda parte vamos a ver que vamos a tener que analizar textos. Yo digo, no sé, identificar en el texto con el que están trabajando 3 elementos X, ¿no? Identificar 3 elementos X. Entonces voy a la respuesta de parcial y me encuentro con 6 elementos X. Y de esos 6, o sea, primero, ya hay una cuestión de que no se está respondiendo a la consigna. Si la consigna me dice identificar 3 elementos, tengo que identificar 3 elementos. 3 es 3, no es 4 ni es 2, es 3. Entonces, yo, como docente, a la hora de evaluar ese examen, me encuentro con 6 ejemplos que identificaron del texto. Y resulta que de esos 6 ejemplos, 3 están bien y 3 están mal. ¿Cuáles tomo yo como para evaluar? ¿Los 3 que están bien? ¿Por qué tendría que tomar los 3 que están bien? ¿Por qué no puedo tomar los 3 que están mal? Digo, si yo pedí 3 y me dan 6, y si yo tengo que elegir, puedo elegir yo los que quiera para evaluar. ¿Cómo es entonces? En realidad no tengo ni idea de lo que me estás pidiendo, entonces te escribo 6 cosas y fíjate estas, cuáles las que están bien, aceptámelas y las que no, no. No se trata de eso, ¿sí? O sea, esto es, yo te pido 3 ejemplos y vos contestas 3 ejemplos. Si están bien, maravilloso. Si están mal, bueno, veremos qué pasó con eso. Pero esta cosa de al voleo para ver si es cierto con algo, no. Y insisto, ¿no? Me parece que, de nuevo, que tiene que ver con lo que dije al principio, esto de las responsabilidades. Le pongo nombre a mi parcial, porque es mi parcial y me hago cargo de las decisiones que tomo a la hora de escribir, me hago cargo de las decisiones que tomo a la hora de contestar y me hago cargo de, si me piden 3 ejemplos, pongo estos 3 ejemplos. Si están bien, maravilloso. Si están mal, bueno, lo tendré que volver a estudiar. ¿Sí? No es como tipo, bueno, te tiro y fíjate todo esto a ver qué te parece. No, de ninguna manera, no se trata, o sea, no se trata de eso en la universidad. Después que en cursadas y con algunos docentes y puedan pasar otras cosas, sí, seguro que pueden pasar otras cosas. Pero bueno, qué sé yo, pues ustedes evaluarán lo que tengan que evaluar de esas situaciones en particular, ¿no? Acá la verdad que no, y de hecho, y lo dejo bastante claro antes de lo estoy aclarando ahora, lo voy a aclarar antes del examen y lo suelo aclarar este punto, ¿no? Que si yo te pido 3 ejemplos y me pones 6, no considero ninguno, o sea, para mí la respuesta no está bien, porque no sabría qué tomar. Si están todos bien, por supuesto que sí, pero si están algunos mal, no tomo ninguno, ¿sí? Esto es una cuestión como de responsabilidad a la hora de responder. Bueno. Bueno, entonces esto acá, estaba bien, la copia, insisto, yo hubiera preferido que hubieran sido ejemplos como
pensados por cada uno de ustedes, pero está bien porque no lo aclaré en la consigna, y la segunda parte de la consigna se va, ¿no? Y yo creo que es porque acá, no sé de quién es la respuesta, pero bueno, quien la haya escrito, me parece que se quedó medio pegado al texto original, que después de la arbitrariedad justamente plantea los cuestionamientos a la arbitrariedad. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo de una consigna que podría, que está bien, que por supuesto que siempre se puede mejorar alguna parte, ¿no? Pero esta es una respuesta que resuelve bien la consigna. La característica del signo lingüístico que propone Saussure para explicar la existencia de diferentes lenguas es la arbitrariedad. Perfecto, ¿qué característica? La arbitrariedad. Esta característica hace referencia a que el acto de relación entre el significado y el significante es inmotivado, es decir, que no hay razón natural para que unamos cierto concepto en específico con una determinada huella psíquica sonora. ¿Sí? Entonces, fíjense que explica la arbitrariedad y la explica bien, de qué manera, bueno, esto del acto de relación es medio raro, no lo entendí, pero en definitiva es que la relación entre significado y significante es inmotivada, es decir, que no hay razón natural para que unamos cierto concepto, y acá aparece bien resuelto el problema ese que vimos en un montón de respuestas, esto de que no hay razón para que esté unido un significado y un significante, no hay razón natural para que unamos cierto concepto en específico a una determinada huella psíquica sonora, perfecto. Además plantea que esta unión se da por un acuerdo implícito de la comunidad y que el ser humano adquiere su lengua materna involuntariamente. Bueno, esto por ahí es irrelevante, pero en esta respuesta no me molesta, ¿no? Porque es un dato, nada. No. Si toda la respuesta hubiera sido sobre el hecho de que para Saussure la lengua materna se adquiere de manera involuntaria, hubiera estado mal. Acá es un detalle que no interfiere para nada en la respuesta. Esto hace que al existir distintas comunidades surjan diferentes lenguas. Fíjense cómo relaciona el concepto teórico, ya me empiezo a meter en el ejemplo. Esta arbitrariedad, todo lo que expliqué antes teóricamente, hace que entonces que al existir distintas comunidades existan distintas lenguas, las cuales para un mismo concepto, utilizan distintas representaciones acústicas. Y fíjense que acá resuelve también esto de uno de los casos anteriores que habíamos visto que decía que en cada idioma los signos tenían nombres distintos, que bueno, yo entendía lo que quería decir, pero la verdad que no estaba bien explicado desde la terminología de Saussure. Acá está mucho mejor, ¿no? Esto hace que en las distintas comunidades surjan distintas lenguas, las cuales para un mismo concepto, significado, ¿sí? Existan distintas representaciones acústicas significantes. Está perfecto. Por ejemplo, en la lengua inglesa, el significado ligado a objeto que se utiliza para sostener y poder beber agua, y fíjense cómo aparece bien presentado el significado, a diferencia de antes que teníamos esto que decía el signo o el significado zapatilla o el significado auto, no sé, no me acuerdo cuál era. Sí, acá aparece bien planteado el significado. En la lengua inglesa, el significado ligado a, ¿sí? Bueno, dice al, yo acá lo mejoro un poquito, significado ligado a objeto que se utiliza para sostener y poder beber agua, está representado por el significante glass, ¿sí? Y ahí, bueno, usa, creo que esto también aparece en el texto de Saussure, el tema de los guioncitos esos como para separarlo de la palabra descrita por ahí, ¿no? Para pensar que estamos hablando del concepto de significante. En cambio, en la lengua española, dicho concepto, es decir, objeto que se usa para beber agua, está ligado al sonido formado por los siguientes signos B, A, S, O. ¿Sí? Bueno, la verdad es que esta respuesta está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué característica? Dice cuál es la característica, la arbitrariedad. Explica la característica si dice que algo es arbitrario porque es inmotivado, la unión entre significado y significante, es decir, que no hay una razón natural para determinado significante de una con determinado significante, y después aparece ejemplificado y bien ejemplificado, el ejemplo es pertinente, está bien explicado, me parece que como modelo de respuesta de lo que tendría que haber sido está muy bien, y me parecía que estaba bien cerrar con él. Ay, no estoy compartiendo, chicos. Sí, me acabo de dar cuenta. Bueno, todo lo que dije está acá, ¿sí? Igual yo se los voy a mandar este Power, así que lo van a tener como para volver a verlo, pero bueno, todo lo que dije está en esta respuesta que aparece acá, ¿sí? Entonces, pregunto, Gonzalo, que me has preguntado antes de los ejemplos, ¿quedó más claro con este ejemplo? ¿Se entiende a lo que apuntaba la consigna cuando se pedía por el ejemplo? Gonzalo y todos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre todo lo que planteé, sobre todo lo que comenté,
algo que quieran aportar, agregar, cuestionar. Ok, bueno, el ejemplo. A ver. Primera pregunta que te voy a hacer, Gonzalo. ¿Leíste el texto de Saussure? Por ahí no estoy entendiendo. ¿Cómo dar un ejemplo? No entiendo. El del libro en español y book en inglés. ¿Sabes que no entiendo? No sé si te podrás conectar al micrófono o por ahí escribir de nuevo qué es lo que no entendés porque no entiendo qué es lo que no entendés. No sé si es que no entendí o no entendí. Bueno, Gonzalo, no sé si te fuiste o estás buscando algo. No sé cómo sería el ejemplo del libro, eso quiero decir, bueno. El ejemplo con libro sería exactamente igual al ejemplo con... Yo no me acuerdo, este que les acabo de presentar. Con vaso, ¿sí? Y lo puedes usar con cualquier signo que te permita hacer la comparación entre las dos lenguas, justamente lenguas distintas, porque acá la pregunta tiene que ver con las lenguas distintas. Acá este alumno o esta alumna pone en la lengua inglesa el significado ligado a objeto que se utiliza para sostener y poder beber agua, está representado por el significante glass. En el otro caso sería el concepto de objeto con tapas y hojas que tiene contenido que puede ser lingüístico o gráfico y que sirve para leer, entretenerse, poner información, etcétera, etcétera. Ese concepto, ¿sí?, se va a ligar en castellano con el significante libro, con el grupo de sonidos, con el ruido libro, y en inglés con el grupo de sonidos book. ¿Sí? El significado no sé, vuelvo al ejemplo porque resulta más sencillo. Animal doméstico, 4 patas que maulla y tiene bigotes y cola, se une en castellano todo eso, todo ese concepto, todo ese significado, va a estar representado sonoramente por el significante en castellano gato y en inglés cat. ¿Sí? Ni más ni menos que eso es. Y la verdad que sinceramente me parece mucho más sencillo que por ahí otras cosas que leímos que no, lo de la camioneta, todas esas cuestiones que no son ejemplos, ¿sí? ¿Se entendió mejor entonces, Gonzalo? Es tan sencillo como eso, es decir, bueno, ¿por qué existen distintas lenguas? Esto es tipo, olvidémonos 5 minutos de la materia de la cursada, de este Zoom y de lo que sea, ¿por qué existen distintas lenguas? ¿Por qué en castellano decimos agua y en inglés decimos water? Bueno, no sé si alguna vez se lo preguntaron o no se lo preguntaron, qué sé yo, son lenguas distintas. ¿Por qué puede ser? Bueno, la verdad es que en el mundo hay muy pocas, las lenguas, hay un montón de lenguas, pero todas más o menos hay como raíces de las lenguas hay relativamente pocas, ¿no? De donde todas las lenguas latinas derivan del latín, las sajonas, pero las latinas y las sajonas de la misma del indoeuropeo, después hay algunas lenguas en Asia, en África, en América, pero son un montón, sí, pero es un número limitado, y de hecho se puede ver en algunos ejemplos. Entonces, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nos tenemos que ir al día cero del mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque cada comunidad lingüística hizo recortes distintos, el mismo, más o relativamente mismo, esto, por supuesto también se lo podríamos discutir a Saussure, relativamente el mismo significado líquido necesario para la vida del ser humano, se puede encontrar en mar, ríos y lagos, qué sé yo. Ese concepto en castellano se va a unir, va a estar unido al significante, al grupo de sonidos, a la huella mental de sonidos, agua,
Y en inglés es una comunidad distinta, en otro lugar, se unió el sonido water. Y ya está, ¿sí? Pues no es ni más, no me parece que sea complejo, no es ni más ni menos que eso. ¿Por qué puede pasar? Y bueno, justamente porque es arbitrario, porque si es arbitrario, esa unión es arbitraria, no hay nada natural que una las determinadas cosas, entonces por eso justamente es que en castellano va a ser agua y en inglés va a ser water. ¿Por qué? Porque ¿por qué no? ¿Sí? Ahora, claro, ¿qué pasa? Esto lo pongo como un dato ad hoc absolutamente, pero bueno, ¿ahora qué pasa? Pasa que hay un montón, y sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías, hay un montón de palabras que son las mismas en castellano que en inglés, por ejemplo, no sé, chatear. Chatear y tu chat será en inglés y es la misma palabra. Bueno, son préstamos, ¿sí? Entonces, vamos, ahí estamos usando la misma palabra, se llaman préstamos lingüísticos. Estamos usando la misma palabra, ¿sí? Por eso no hay distinto. Y ya. Pero las diferencias en las distintas lenguas tiene que ver, o sea, desde la perspectiva de Saussure las podríamos explicar desde la arbitrariedad. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, ¿y cómo les fue porque me olvidé al principio de preguntarles, con la clase asincrónica, con el video sobre el valor lingüístico? ¿Pudieron verlo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre el valor en general? ¿Lo pudieron, o sea, vieron que, si ya leyeron la bibliografía, que espero que sí, en el texto se profundiza mucho más en el concepto de valor, es un concepto recontra complejo, recontra abstracto. En general porque asociamos la idea de valor a números, ¿no? Me parece, a cantidades y no tiene que ver con eso de ninguna manera lo que propone Saussure cuando habla de valor. Pero bueno, la idea es que nosotros trabajemos justamente con ese recorte que se hace en la explicación del video, ¿sí? Bueno, cosas muy puntuales, qué significa el valor y cómo se manifiesta en el aspecto material y cómo se manifiesta en el aspecto conceptual, que en realidad es lo mismo. Son dos ejemplos para explicar el mismo fenómeno. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en relación con eso, con el concepto de valor? Bueno, de todas formas la clase antes del parcial igual voy a volver a preguntar si hay dudas y este tipo de cosas, pero como es justo lo que vimos la semana pasada quería preguntar. Bueno, entonces, acá cerramos el módulo que tiene que ver con Saussure. De todas formas lo vamos a estar mencionando a Saussure porque, bueno, justamente mucho de lo que vamos a ver luego, pero ahí no tanto este autor que vamos a ver ahora, que es Peirce, sí otros autores que vuelven al terreno de la lingüística, lo vamos a estar mencionando todo el tiempo porque muchos autores que vamos a ver después parten de la propuesta de Saussure un poco para superarla, para criticarla, y entonces por eso vamos a estar volviendo. Pero en principio vamos a dejar más o menos de lado a Saussure y vamos a trabajar con otro autor teórico que es Charles Peirce y que también va a proponer una teoría del signo, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias más grandes entre... Voy a hacer la presentación y ya después arrancamos desde el principio de la clase que viene, porque ya son casi menos cuarto. ¿Cuál es la diferencia principal entre Peirce y Saussure? Bueno, tiene que ver sobre todo con el ámbito, la disciplina de la que viene cada uno, ¿sí? Saussure viene de la lingüística y Peirce viene de la filosofía. Y entonces, bueno, esto por ahí lo voy a dejar planteado como consigna para la clase que viene para que me lo cuenten ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que va a generar en el planteo de cada uno de los autores? O sea, decíamos, Saussure viene de la lingüística y Peirce de la filosofía. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia que va a generar esta diferencia de perspectiva o diferencia de marco teórico en cada uno? ¿Cuál es el objetivo de Peirce cuando propone su teoría del signo? ¿Sí? Cuando
Saussure propone su teoría del signo, su objetivo es, bueno, recordar cuál es el objeto de estudio de la lingüística y poder pensar en un sistema, en la lengua como un sistema. ¿Sí? Un sistema en un sistema lingüístico, justamente pensarlo como un sistema de signos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Peirce en relación a su propuesta? ¿Por qué Peirce, les pregunto para que lo piensen para la clase que viene, ¿por qué Peirce, para qué o por qué él propone su teoría del signo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué quiere explicar él a partir de su teoría del signo? ¿Sí? Entonces, estaría bueno que para la clase que viene partamos de la respuesta a esa pregunta, o sea, qué es lo que pretende explicar él con su teoría del signo. Comparando de nuevo con Saussure, habíamos visto que Saussure cuando presenta su teoría se basa prácticamente toda la explicación de Saussure tiene que ver con relaciones de pares, ¿no? Con dualidades. Él habla del lenguaje y dice, bueno, el lenguaje como totalidad es inabordable por estas dualidades, porque es acústico vocal, porque es social y es individual. No lo plantea en términos de dualidades. En algunos casos opuestos, en otros no. Dice, bueno, el lenguaje es muy amplio, entonces divido entre lengua y habla. De nuevo, tenemos dos, y cuando caracteriza a cada uno empieza de nuevo con este juego, ¿no? La lengua es homogénea, el habla heterogénea, la lengua es social, el habla es individual. Después define el signo lingüístico, también lo define como una relación entre dos, ¿no? Significado y significante. Entonces, en la propuesta de Saussure impera el dos, las relaciones de dos. ¿Qué pasa en Peirce? Se mantiene este criterio de definir o de ver el mundo a partir de relaciones de dos o plantea otra cosa. Y como última pregunta para la clase que viene, quiero que vean cuál es la definición de Peirce, ¿sí? ¿Cuál es la definición que propone Peirce de signo? Y acá, como les comentaba a los chicos de la comisión anterior, está bueno esto, independientemente de lo que veamos en términos concretos de... espera un segundito, Rebeca, ahora lo contestó. ¿Qué iba a decir? Esto, ¿no? De lo que significa estudiar en la universidad en relación a, por ejemplo, los marcos teóricos, ¿no? Si ahora yo vengo y les pregunto, bueno, ahora no, porque todavía no empezamos a trabajar con Peirce, pero si, por ejemplo, para el parcial yo una pregunta fuera ¿qué es el signo? Y ustedes no la podrían contestar, porque lo que me tendría que decir, bueno, ¿qué es el signo? ¿Desde quién? ¿Sí? O sea, no hay una sola definición de signo. Nosotros vamos a ver por lo menos dos. ¿Sí? Por ahora dos. Entonces, esta cosa de, bueno, entonces uno se podría preguntar, ¿y entonces qué es el signo? Y bueno, el signo va a ser en función de qué lugar, de qué marco teórico lo defina. Es como decir, bueno, ¿qué es el hombre? Sí, bueno, yo puedo tener una definición de diccionario un poco escueta, pero después, ¿qué es el hombre? Y el hombre va a ser algo para la religión, va a ser algo para la filosofía, otra cosa, va a ser otra cosa para la economía, va a ser otra cosa para la biología, ¿sí? Imagínense, tengo que definir hombre desde la religión o hombre desde la filosofía, hombre desde la economía y hombre desde la filosofía o la biología. Son cosas bien distintas. ¿Cuál es de todas esas definiciones la que está bien? No hay una que esté bien, ¿sí? Entonces esto está bueno independientemente del contenido, que también está bueno, para que empecemos a acostumbrarnos a esta cuestión de conceptos teóricos que van a estar relacionados con un marco teórico en particular y que desde otro marco teórico el mismo concepto lo puedo definir de otra manera, ¿sí? Y entonces tengo que tener claro desde qué lugar me están hablando, de qué lugar quiero contestar, ¿sí? Ya se habló sobre el capítulo 5, relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas. No, lo comenté en alguna de las clases anteriores, que ese capítulo es muy sencillo, así que lo van a leer solos. En todo caso, en la última clase, en la clase antes del parcial de repaso, si tienen alguna pregunta me hacen, pero léanlo solos al capítulo y si tienen dudas lo charlamos, pero no es demasiado complicado, así que confío en que lo van a poder leer, ¿sí? Bien, entonces, me estoy quedando sin voz, discúlpenme. Para la clase que viene, estas preguntas que les hice sobre Peirce, ¿sí? Esto es, desde
cuál es su objetivo a la hora de proponer su teoría sobre el signo. Si sigue haciendo una definición de pares, o si sigue caracterizando a partir de dualidades como lo hacía Saussure, o propone otra cosa, y cuál es la definición de signo para Peirce, ¿sí? Nos vemos el jueves, entonces, a las 9, y ya arrancamos con Peirce, nos metemos completamente en Peirce, ¿les parece? Bueno, chicas, nos vemos el jueves. Que tengan buena semana. Cuídense. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chau.